Hola, ¿qué tal compañeros? Vamos a empezar un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver otro ejemplo más de cómo obtener representación en espacio de estados de circuitos eléctricos. Vamos a tomar en cuenta que se tiene el siguiente sistema. Como podrán notar ustedes, tenemos tres elementos de almacenamiento, una bobina y dos capacitores, ¿sí? Así que recuerden primeramente que debemos de obtener cuáles variables de estado vamos a utilizar para representar este sistema. Otra cosa que debemos de notar es que tenemos dos entradas, una fuente de voltaje y una fuente de corriente, ¿sí? Entonces vamos a tener como estados a los voltajes de los capacitores. En esta ocasión les vamos a nombrar BC1, BC2 y además vamos a obtener a la corriente de la bobina también como variable de estado. En esta ocasión la vamos a anotar como IL y las entradas van a ser BI e I5 en este caso, ¿ok? Bueno, recuerden que como vamos a obtener BC1 punto, es conveniente que encontremos una ecuación que involucre a IC1, ¿sí? O sea, la corriente que pasa por el capacitor. Como vamos a encontrar BC1 punto o queremos encontrar BC1 punto, es conveniente que encontremos una ecuación que relacione a IC1 y esa ecuación se podrá localizar en el nodo BC1, ¿sí? Este nodo lo vamos a denotar como BC1. De ese nodo sale la siguiente ecuación. Recuerda que es la ecuación de corrientes, ¿sí? En este caso tenemos a IR1 menos IC1 menos IL va a ser igual a 0. De aquí podemos decir que IC1 es igual a IR1 menos IL. Aquí tenemos ya una ecuación en la que se involucra IC1, pero IL sí es estado e IR1 no. Recuerden que ya cuando tenemos la ecuación lo que hay que preguntarnos es si de este lado hay puros estados o entradas, ¿sí? Hay un estado, pero este no. Entonces hay que ver la manera de cómo esta variable se puede relacionar con los estados o entradas del sistema, ¿sí? Entonces podemos notar que IR1 no es más que la diferencia de voltaje que se encuentra aquí en la resistencia, precisamente, y esa diferencia de voltaje está entre BI menos BC1 y si lo dividimos sobre 4 pues obtenemos la corriente que pasa por esta resistencia, que en realidad es IR1. Entonces podemos decir que es BI menos BC1 sobre 4. De esta forma podemos encontrar la siguiente ecuación, chavos, ¿sí? Recuerden que IC1 pues no es más que el capacitor por la derivada del voltaje del capacitor, solo que el capacitor en esta ocasión vale 0.25 por BC1 punto, ¿sí? Esto es la corriente del capacitor. Así que ya obtuvimos la dinámica del estado BC1, o sea, BC1 punto sería igual a solamente lo que está en la parte de arriba, ya que al pasar el 0.25 para este lado de la ecuación, pues este 4 se convertiría en un 1, ¿no? De la misma forma, se procede a definir una ecuación para IC2 en el nodo BC2, aquí le vamos a llamar nodo BC2, ¿sí? En esta ocasión vamos a tener que en ese nodo tenemos AIL menos IC2 menos IR2 más I5, ¿sí? Porque este va hacia este lado, ¿ok? O ya despejándolo podemos decir que IC2 es igual a IL menos IR2 más I5, ¿sí? Entonces podemos decir que IC2 es igual a esto. Nos volvemos a preguntar lo siguiente, jóvenes, ¿sí? Fíjense aquí cómo estas variables, esta sí es estado
y esta es entrada, la única que nos está estorbando en cierta forma, aunque sí es correcta su ecuación, nos está estorbando porque pues no la tenemos en representación de los estados ni las entradas. Por eso se dice que nos está estorbando. Entonces esto es IR2, pero ¿a qué es igual IR2? Pues es la corriente de la resistencia, ¿no? Y la corriente de la resistencia pues debería ser el voltaje que cae en esta resistencia sobre el valor de la resistencia. Y da la casualidad que el voltaje que cae en esta resistencia pues es precisamente BC2, porque pues si se fijan estos elementos están en paralelo. Entonces este voltaje sobre 1 pues me sigue quedando BC2. Ya de este lado tenemos puros estados y entradas, ¿sí? Lo único que queda es decir a que es igual IC2 y sería igual a C por BC punto, ¿sí? Aquí debe de ser BC2, jóvenes. Ahí perdón por el error. Debe de ser BC2 punto. BC2 punto sería 0.5 por BC2 punto igual a esto que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos dos ecuaciones de la dinámica. Ahora para encontrar a IL punto, recuerde que debemos de encontrar una ecuación que se relacione al voltaje de la bobina, o sea, BL. Podemos hacer uso de la malla 2, o sea, de esta malla que se encuentra aquí. Y se puede decir que de esa malla va a salir la siguiente ecuación. BL más BC2 menos BC1 es igual a 0. Esta ecuación salió sencillita porque BL va a ser igual a BC1 menos BC2 y ya son estados. Ya lo único que queda decir es que el voltaje de la bobina es igual al valor de la bobina por IL punto. Y ya se obtuvo la dinámica de IL. Entonces sería IL punto sería igual a 1/2 de BC1 menos 1/2 de BC2. Resumiendo, estas serían las ecuaciones que se obtienen de los estados, ¿sí? Recuerde que aquí es el BC2 punto, ¿ok? Podemos reescribir las ecuaciones en forma matricial para que quede ya en la forma de espacio de estados. Aquí puedo decir que BC1 punto, BC2 punto y L punto es igual a menos 1 de BC1, 0, no hay BC2, menos 4 por el IL, más BI. Nótese que aquí también la matriz B ya es de 2 por 3 y es porque tenemos dos entradas, ¿sí? Aquí también el orden depende de cómo lo escojamos nosotros. Aquí pudo haber ido I5 y abajo BI. Nada más hay que tener cuidado cuando se represente la salida, ¿ok? Este orden debe también de respetarse en la salida, ¿sí? Bueno, y para BC2 puntos sería igual a 0 en BC1 menos 2 de BC2, 2 de IL y 2 de la corriente, ¿sí? De la fuente de corriente. Y para IL punto tenemos 1/2 menos 1/2 de BC1 y BC2 respectivamente y 0 para IL. Y en esta ecuación no influyen las dos entradas. Y esta sería mi representación o nuestra representación en espacio de estados para poder describir el comportamiento de todo este sistema que se encuentra aquí, ¿sí? Voy a dejar pendiente la salida porque se pretende realizar una actividad respecto a eso. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente ocasión.